Hola, un saludo afectuoso y caluroso a los asistentes, organizadores y participantes de este evento que nos convoca en este CIPCON 2020, décimo Congreso Internacional sobre Formación en Ciencia, Tecnología y Competencias, organizado por el Centro Internacional CEIP. Soy Juan Carlos Salazar, soy docente adscrito al CBUDES, que es el campo virtual de la Universidad de Santander UDES en Colombia. Hago parte de la planta de docentes que orientan y acompañan el trabajo de los estudiantes maestrantes en las maestrías en gestión de la tecnología educativa y tecnologías digitales aplicadas a la educación. Junto con mis compañeros de investigación, el doctor Armando Sofonías Muñoz del Castillo, quien opera como líder de este grupo, y la doctora Patricia Torres, nos hemos echado al hombro la tarea de desarrollar una investigación sobre el desarrollo del pensamiento computacional en docentes de básica primaria. Para nosotros es importante determinar en qué medida hay una apropiación de este concepto, de sus componentes, de sus características y de la importancia que reviste para la labor del docente, del estudiante y de la escuela en la formación de las nuevas generaciones. Entonces, sean bienvenidos. Nos corresponde a continuación describir el problema, dar detalles de cuál es la dificultad abordada en la investigación. Les recordamos que la investigación es desarrollada con un grupo de estudiantes maestrantes de tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad de Santander. Algunos de estos docentes operan como formadores en básica primaria, básica secundaria, son administrativos o son de otros elementos de la comunidad educativa. Si estos docentes tienen un desconocimiento del concepto del pensamiento computacional, no conocen las características o los elementos constitutivos del pensamiento computacional, pues entonces va a ser que no logren desarrollarla en sus estudiantes y eso va a generar un atraso en el proceso mental que lleva a la solución de problemas. Pero demos una mirada al concepto de pensamiento computacional. Este concepto fue abordado inicialmente por Simon Paper, pero fue Jan Edwin que se encargó de desarrollarlo a partir del 2006 y 2010. Para Jan Edwin, el pensamiento computacional incluye el desarrollo de habilidades como el de modelar, descomponer, procesar, crear algoritmos y datos específicos que permiten solucionar un problema al cual se enfrenta un estudiante. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el docente no sabe o no tiene claro el concepto de pensamiento computacional, no reconoce la abstracción, la descomposición, el reconocimiento de patrones ni los algoritmos como elementos y componentes constitutivos y característicos del pensamiento computacional, esto va a hacer que no tenga herramientas que le permita al estudiante desarrollar esas habilidades. El estudiante tiene cada día entonces más dificultades para enfrentarse a un problema, para solucionarlo. Esto trae consecuencias en el desarrollo cognitivo del estudiante, en su proceso formativo, en su rendimiento académico, en la inserción que tiene él en el mercado laboral, en el desarrollo como ser social, en la parte de la competitividad, en la inserción de un estudiante, de un individuo que debe enfrentarse a unas competencias específicas llenas o de la mano de las tecnologías digitales aplicadas a la educación o de las TICs. Entonces, si no tenemos claro estos conceptos, componentes y características, no podemos entonces desarrollar esas habilidades en nuestros estudiantes. El tercer elemento que tenemos que tener en cuenta en esta ponencia es la ruta metodológica, el diseño metodológico, la cual se desarrolla desde un enfoque cualitativo que permite describir los comportamientos de la población objeto, en este caso los 30 maestrantes. También se desarrolla desde el modelo de la investigación acción educativa, que es como una espiral en donde permite que el proceso se va desarrollando, se va evaluando, se miran acciones de mejoramiento y vuelve y se inicia como una espiral hasta encontrar el punto final que se está necesitando.
La población objeto son los 30 maestrantes que, como se ha dicho, se desempeñan algunos o se desempeñan como docentes de básica primaria en diferentes escuelas normales del territorio colombiano. La prueba específica o la prueba que se utilizó fue una prueba de percepción, consta de 20 ítems que según la escala de Likert permitía evaluar las opciones de respuesta que son totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Los ítems entonces se tuvieron en cuenta, eran 20 ítems y se agregaron en pares para finalmente hacer el análisis y darnos cuenta si el maestrante reconoce el concepto de pensamiento computacional, la importancia para la escuela, la importancia para el docente, la importancia para el estudiante, el concepto de pensamiento crítico, la abstracción, la descomposición, los algoritmos, el reconocimiento de patrones y la solución de problemas. Por supuesto que los resultados nos indicaban precisamente que no hay esa percepción o que no hay una claridad. El docente alcanza a entender que es importante, pero no sabe operarlo, no sabe llevarlo a feliz término. Los resultados se programaron o se desarrollaron o se tuvieron en cuenta para analizarlo a través del programa SPSS. Se realizaron cuadros en Excel en donde se grafica la información obtenida. Los resultados fueron analizados sobre la base del marco teórico que abordó la investigación. Entonces, todos los autores o gran parte de los autores que se incluyeron durante todo el documento, durante todo el proyecto, sirvieron de base para argumentar o para analizar los resultados finalmente que se obtienen en esta investigación. Al momento de evaluar los logros obtenidos y la proyección a futuro de los resultados que arroja la investigación, al aplicar la prueba de percepción a los estudiantes sobre el concepto de pensamiento computacional, componentes y características como habilidades que deben ser desarrolladas en el estudiante o en los seres humanos, entonces es claro que cuando se analizaron los resultados, yo no me quiero detener acá mucho en cifras porque los organizadores del evento nos decían precisamente eso, que no nos dediquemos a dar cifras o porcentajes, sino elementos más significativos. Los 20 ítems se agruparon en pares y al momento de analizar llevaban un sentido positivo y un sentido negativo. Es decir, como que la pregunta llevaba una afirmación correcta y se ponía una cascarita para que quedara como incorrecta y el estudiante pudiera detectar si tiene un fundamento lógico lo que se está preguntando o en realidad no corresponde. Esto nos llevaba a un nivel de favorabilidad o de poca favorabilidad y a generar finalmente unas respuestas correctas y unas respuestas incorrectas. En la mayoría de los casos, al analizar los 10 ítems, se tiene que la mayoría de las respuestas incorrectas son superiores a las respuestas correctas. ¿Qué denota esto? Que no hay concepto del pensamiento computacional, que no es una habilidad que tenga el docente en el aula de clase y como tal no la puede desarrollar en sus estudiantes. ¿Cuál es la proyección? Con estos resultados, ¿qué se va a hacer? Se tiene planeado diseñar una propuesta curricular para que sea implementada o llevada a cabo en todas las escuelas normales del país. Igualmente puede ser tenido en cuenta como parte del currículo de los programas o las facultades de educación que en territorio colombiano forma a los futuros licenciados, a los futuros docentes de las diferentes áreas del conocimiento. Al diseñar esa propuesta curricular con unas unidades didácticas especiales a través de unos módulos o de unas actividades, por supuesto no se pueden desarrollar todas, pero sí da la posibilidad de desarrollar algunas de ellas, evaluarlas y determinar finalmente qué acciones de mejoramiento se deben implementar a fin de que sean sometidas
a evaluación de los consejos académicos, de los consejos directivos, de las secretarías de educación municipal, departamental, del propio Ministerio de Educación Nacional, porque así como hace algunos años se hablaba de las competencias, ¿sí?, que en el lenguaje se hablaba de la competencia interpretativa, argumentativa y propositiva, inicialmente al profesor le generó una barrera apropiarse de esos términos, pero en la medida en que el docente lo hizo, pues entonces le llevó al estudiante a que entienda que la competencia interpretativa va a favorecer una lectura literal, que la competencia argumentativa favorece una lectura inferencial, y que la competencia propositiva entonces va a generar que el estudiante tome una postura crítica y propositiva frente al tema que se está abordando. Igual ocurre con el pensamiento computacional. En la medida en que nosotros nos apropiemos de él, le denotemos su importancia y tengamos esa habilidad, pues entonces igualmente la vamos a ejecutar y la vamos a llevar a cabo con nuestros estudiantes. Es importante también agradecer a las entidades, a los organismos y personas que hicieron posible los resultados parciales de esta investigación. En primer lugar, la doctora Lucy Guerrero, directora del Centro de Educación Virtual CBUDES, al grupo de investigación Grábate, al cual pertenece nuestro proyecto, a la coordinación de investigaciones, a los directores de los diferentes módulos que permitieron que los estudiantes maestrantes desarrollaran sus investigaciones, a nuestros maestrantes, a sus estudiantes, a nuestras familias y a todas aquellas personas que tienen un compromiso grande con los futuros, con el futuro de las nuevas generaciones, a los que tenemos un compromiso y una vocación de servicio en la formación de los nuevos hombres y mujeres del siglo XXI.